Capítulo 7. Los lugares hablan, tienen memoria. La maltrecha voz de la vieja Daphne se repetía junto a él, en susurros de tinte ruinoso. Solo hay que prestar atención, sobre todo tú, que eres el viajero. Esta es la casa de los Gubert. Míralo todo, pero no toques nada. La mano de la vidente, con sus dedos artríticos, señalaba diferentes rincones. Pascal se encontró con su imagen delgada duplicada en un enorme espejo modernista, de marco retorcido, colocado frente a la mesa de comedor de aquella casa desconocida a la que le habían llevado sin demasiadas explicaciones. Suspiró, aunque la distancia impidió que su aliento empañara la superficie de cristal ante la que aún permanecía, titubeando sobre sus próximos movimientos. La pitonisa tampoco decía nada más. Se había apartado tras su última instrucción para dejarlo libre en aquella estancia amplia que, de momento, se mantenía muda para él. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? En silencio, Pascal se apartó el flequillo de la frente para encararse con el reflejo de sus propios ojos grises. Los lugares hablan, afirmaba ella. Presta atención. Pascal frunció el ceño. ¿Para eso le habían llevado hasta allí? ¿Cómo se prestaba atención a un espacio, a un rincón, al interior anodino de un edificio? ¿Cómo se accedía a la memoria de los lugares? ¿Cómo lograr que compartieran su reciente pasado con él? En apariencia, eso era lo que Daphne pretendía que ocurriera. Dio unos pasos mientras sobrevolaba con su mano la pulida superficie de la mesa de caoba rectangular, sorteando en su avance vago los respaldos de algunas sillas situadas alrededor del mueble. Eran cerca de las 8 de la tarde. La noche se filtraba a través de las ventanas de la habitación. Nada. No sentía nada. Sobre el suelo, una gruesa alfombra persa mostraba una extensa mancha oscura. Pascal tragó saliva. Sentía la garganta seca. De vuelta a sus titubeos de aprendiz de viajero, una sensación incómoda que reactivó sus recuerdos. Varios meses habían transcurrido desde su milagroso retorno del mundo de los muertos acompañado por una impactada Michelle, un frenético regreso marcado por una cuenta atrás que habían apurado. Solo Daphne, fiel embajadora en el mundo de los vivos, había podido guardarlos allí, en el ambiente sombrío del desván de los Marceau. Pero había sido mejor así. Aquel austero recibimiento, a pesar de las sentidas ausencias de los otros amigos, había permitido, sin embargo, la discreción necesaria para que Pascal y Michelle fuesen incorporados a sus respectivas vidas sin llamar la atención. Y habría tiempo para todo lo demás. 3 meses habían pasado desde la que, posiblemente, fuese la noche más larga que soportarían jamás. Meses de descanso durante los cuales Pascal se había mantenido al margen de su secreta condición por estricta prescripción médica de Marcel Laville. Debía recuperarse física y psicológicamente de la experiencia vivida, al igual que Michelle y, en realidad, todo el grupo de amigos implicados. Ventilación, aire, paz. Rescatar la normalidad. Esa había sido la consigna del forense y de Daphne, que se había obedecido de modo riguroso. Vida familiar, clases en el liceo y salir con amigos. Incluso la incógnita sentimental con Michelle se había postergado, para sufrimiento de Pascal, y ni siquiera habían vuelto a pisar el desván donde se había ubicado la puerta oscura. Pero ahora, de improviso, Daphne había solicitado su ayuda quebrando aquel lapso sereno, aquel oasis que los resguardaba con una opaca cortina de vulgaridad. El período de descanso había finalizado. Pascal volvía a primera línea. Aunque la petición de la bruja, eso sí, resultaba muy novedosa. Los lugares hablan. ¿Atender a una habitación? ¿Escucharla? Ignoraba que la condición de viajero acarrease aquella potestad, y que un lugar tuviera algo que decir. Se oyó un portazo que hizo vibrar las ventanas, y Pascal, arrancado con brusquedad de su abstracción, se sobresaltó. A continuación, unas voces tensas le alcanzaron desde la entrada de la casa, palabras que pronto adquirieron el tono discordante de los gritos. Los Gubert acababan de llegar a su hogar y no de muy buen humor. El chico se volvió hacia la bruja, incómodo ante la proximidad de una discusión doméstica de la que no buscaba ser testigo. Pero Daphne mostraba un gesto tranquilo, como si nada hubiera interrumpido la calma de aquella tarde. Pascal no se atrevió a abrir la boca, y eso que el encuentro con los recién llegados era inminente. Prefirió que fuese Daphne la que tomara la iniciativa, así que se limitó a detener su paseo por la estancia y ocupar una discreta posición junto a una pared lateral cubierta de cuadros. A los pocos segundos, una mujer joven y atractiva atravesaba como un torbellino a la puerta del salón, chillando y sollozando al mismo tiempo. Vestía traje de noche,
y la vacilante trayectoria de sus pasos delató la abundante presencia de alcohol en su cuerpo. Para nueva sorpresa del viajero, ella no pareció reparar en la presencia de la vidente, a la que casi atropelló en su recorrido en tromba, ni, poco después, en la suya propia, y eso que las pupilas de ambos se habían encontrado durante un instante. ¿Es que somos invisibles?, se planteó Pascal, un interrogante al que pudo dar respuesta justo después de formulárselo, pues acababa de entender, por fin, lo que implicaba acceder a la memoria de los lugares. Estaba asistiendo a una recreación. En eso consistía aquella especie de trance espontáneo. Aquella casa generaba para él la repetición de algo que ya había ocurrido. Por eso los protagonistas de esas imágenes no los veían. Luego todo lo que registraban sus ojos ya había tenido lugar. La voz de la bruja alcanzó a Pascal, inmóvil en su postura de testigo. ¿Ves algo? Daphne detectaba en el viajero una concentración especial, y en los giros de la cara del muchacho intuyó que seguía con la vista algo que ella no podía distinguir. No obstante, prefirió confirmar que esa idea suya de traer a Pascal hasta aquella residencia estaba siendo efectiva, así que insistió. ¿Notas algo? Pascal le hizo un gesto con la mano que fue suficiente para ella. Fijó los ojos en la mujer desconocida que ahora, sin dejar de gritar, había empezado a tirar cosas por el suelo. Enseguida apareció en escena su acompañante, un hombre elegante de unos 40 años con gesto compungido. «Te repito que no pasó nada entre nosotros», se justificaba él, alzando también la voz. «Solo fue un simple beso. ¿Qué tengo que hacer para que me creas?» Ella detuvo sus ansias destructivas para dirigirle una mirada fulminante. «¡Qué poca vergüenza!», hablaba con tal violencia que parecía escupir las palabras. «Eres un cerdo. La he visto. He notado su desdén cuando nos hemos cruzado en la fiesta. Te has acostado con ella. ¡Reconócelo!». «Estoy harto de tus celos, de tus paranoias». Él también explotaba, aunque Pascal no pudo precisar si se trataba de un mecanismo de defensa frente a una acusación cierta o la reacción lógica ante un trato injusto. «¿No tienes pruebas de que...?» «Fue en esta casa», le increpó ella, furibunda. «¿En nuestra propia cama?». Aquella pregunta colmó el vaso. El hombre estalló con el rostro enrojecido de ira. «¡Cállate, Mary! ¡O te arrepentirás!». Sus aspavientos se volvían cada vez más enérgicos, más incontrolables. «Estás borracha. Eso es lo que pasa». La mujer soltó una carcajada histérica mientras un manotazo de su marido tumbaba una lámpara sobre la alfombra, lo que dio a la escena una iluminación grotesca, irreal. «Ahora la culpa la tengo yo. Esto se acabó, Peter», sentenció ella, recuperando de golpe una frágil calma. «Lo nuestro ya es historia. Coge tus cosas y lárgate. ¡Para siempre!». La cara de aquel individuo, ya de por sí congestionada, se terminó de transformar de forma radical ante aquellas últimas palabras, y en sus ojos chispeó un inquietante brillo de fiereza que Pascal, asustado, acertó a percibir. El viajero no pudo evitarlo. De entre sus labios fruncidos se deslizó un inútil mensaje para ella. «Vete mientras puedas, Mary Goubert. Esto tiene muy mala pinta». Daphne, ajena al violento episodio en el que se hallaba inmerso Pascal, sí se dio cuenta de que el chico murmuraba algo, pero permaneció en silencio. Imaginaba lo que debía de estar viviendo el viajero, algo fuera de su alcance como pitonisa, pero que ella había provocado al llevarlo hasta allí. «¿Pero qué estás diciendo?». Ahora el tono empleado por aquel tipo había pasado de resultar duro a amenazador. Apartó de un golpe una silla, que terminó también volcada en el suelo. «No lo dirás en serio». Se estaba acercando a la mujer que, embotada por el alcohol y la supuesta humillación sufrida un rato antes, no parecía percatarse de las trágicas consecuencias que se estaban gestando mientras persistía en su tajante determinación. «¡Que te largues de aquí, joder!», chilló ella, rozando la estridencia. Pascal, mientras el marido se tapaba los oídos con las manos, supo que acababa de escuchar en aquella orden la funesta melodía de una sentencia de muerte. Aquella abrumadora convicción recorrió su cuerpo con la caricia súbita de un escalofrío. Quiso involucrarse, se interpuso, pero no sirvió de nada porque, ante lo que sucedía, él resultaba tan etéreo como el polvo suspendido en el aire. Las siguientes imágenes confirmaron su presagio. Peter, enloquecido, había alcanzado de un salto a su mujer y ahora, agarrándola con fuerza, la zarandeaba de un modo brutal. «¡Repite eso, zorra!», le chillaba al oído, con el rostro contraído y las venas de la sien abultadas. «¡Dilo otra vez si te atreves!». La golpeó en la cara,
una bofetada tan contundente que le partió el labio inferior. A continuación, insensible ante el semblante ensangrentado de ella, la tiró contra una mesita de cristal colocada entre dos sofás, que se astilló y volcó al sufrir el aparatoso aterrizaje del cuerpo femenino. Los jirones del vestido de Mary atestiguaban los dolorosos cortes que se habían producido bajo él. Ella lloraba, aterrorizada y malherida. Pero ya era tarde para arrepentirse o simular un brusco cambio de opinión. Su marido, lo que quedaba de él, vista la transformación experimentada, no la creería. Su suerte estaba echada. Él avanzó como a ciegas, tal era su enajenación, y la atrapó antes de que pudiera levantarse. ¡Que lo digas!, insistía aquel animal, a quien el alcohol y la rabia habían convertido en una bestia incapaz de razonar. ¡Dilo otra vez! Ella, sin embargo, no podía articular palabra. Gemía, pugnando por respirar. Su cuello sufría la presión de las manos de su marido, que se iban cerrando cada vez con más fuerza. Pascal sentía en sus pulmones aquella sensación de asfixia que hacía suya desde su punzante imposibilidad de intervenir. Sus ojos, incapaces de pestañear a pesar de que lo único que deseaba el viajero era no asistir a aquella escena, se mantenían fijos en los de la mujer, buscando otorgarle algún tipo de apoyo. Al menos la compañía, se dijo él, conmovido, aproximándose unos pasos. En realidad, su cercanía no podía transformar lo ya sucedido, pero Pascal necesitaba experimentar la impresión de que no se estaba quedando al margen. Necesitaba suavizar la desoladora ambientación en la que se había sumergido arrastrado por la rudeza de aquellos hechos. Un abrecartas en forma de puñal árabe logró desviar la atención demencial de Peter Gubert por un instante. El instrumento permanecía colocado a su alcance, de modo tentador, sobre una estantería blanca integrada en la pared más próxima. Pascal siguió la mirada de sus ojos inyectados en sangre, con el sonido de fondo de los lamentos ahogados de la mujer, y en cuanto atisbó el objetivo del hombre se quedó helado. Sí, estaba dispuesto a matarla. Mary apenas podía moverse, con el cuerpo sangrante y magullado. Lo único que consiguió, mientras Peter se estiraba con intención de atrapar el utensilio elegido para ejecutarla, fue arrastrarse por la alfombra, otorgando a la escena un mayor patetismo. Pascal, en su impotencia, había llegado hasta ella gritando, incluso intentó frenarlo a él, pero aquellos esfuerzos resultaron baldíos. Sus gestos no superaban la consistencia del humo ante el ademán compungido de Daphne, que se mantenía más allá de la puerta del salón procurando adivinar lo que el chico estaba viendo a partir de su aspecto impresionado y unos estremecidos movimientos a los que la impotencia del viajero iba arrancando impulso. Mientras tanto, Peter Gubert, muy erguido, observaba sin resuello el triste espectáculo de su mujer reptando por el suelo, marcando su rumbo inútil con un reguero oscuro de sangre sobre la alfombra. Atenazaba el abrecartas en su mano derecha, dispuesto a iniciar la última aproximación. Miró durante unos segundos a través de los ventanales de la lujosa estancia. Frente a él, la oscuridad de la noche y la profusa vegetación del jardín. No habría testigos. Pascal rogaba para que a la mente ofuscada de ese hombre llegara un momento de lucidez, un atisbo de serenidad que lo salvara de cometer aquella atrocidad. Pero el semblante resignadamente tranquilo de Daphne le devolvió la certeza de aquel crimen. Le abordó con el injusto recuerdo de que lo que se ofrecía ante sus ojos no constituía sino una evocación que Pascal había despertado entre aquellas paredes, un eco de sangre que restallaba bajo la bóveda del más allá. Aquel crimen ya había sido cometido. El estado parcialmente impoluto de la alfombra persa bajo sus pies culminó el diagnóstico fatal. La ausencia de la mancha oscura en aquel escenario retrotraído hizo adivinar a Pascal una espesa salpicadura que aún no se había producido y cuyo origen tenía nombre y apellidos. Capítulo 8. Daphne sufrió un repentino vaído y, por un momento, se vio obligada a dejar de estudiar las reacciones de Pascal en aquel salón vacío y retirarse a un rincón donde poder recuperar la compostura. Entre mareos, se vio asaltada por una marea siniestra, una corazonada fúnebre que su memoria, extrañamente, asoció con una hermana en las artes hechiceras a la que hacía mucho tiempo que no veía, Agatha la Serena, bruja del feudo de Londres y uno de los 3 pilares en los que se sustentaba la Hermandad de Videntes Vivos. Agatha ocupaba uno de los vértices del llamado Triángulo Europeo, el consejo de 3 médiums que manejaba las riendas de la hermandad. Algo ocurría. Algo tenebroso había sucedido a su compañera y maestra, o estaba a punto de sucederle. La perplejidad se mezcló con el miedo, con la impotencia. ¿Qué podía hacer ella desde allí? De nada servían sus poderes en tales circunstancias. Aquel latigazo intuitivo que había sacudido la mente de Daphne aparecía teñido del angustioso legamo de lo inevitable, una suerte de irrevocable despedida.
Con la misma brusquedad con la que había llegado, aquel malestar íntimo se fue, dejando a la vidente con el acre sabor en los labios de haberse convertido en heraldo de una tragedia que se gestaba en aquellos instantes. Vio a la muerte, inexorable, acudir a una cita ajena, y soñó a Agatha, dirigiéndose sin saberlo hacia ella, hundiéndose a cada paso en su propia tumba. Sí, el viajero debía reaparecer ya. El mal había vuelto. Pascal no pudo evitarlo. Peter Gubert alcanzó a su mujer y empezó a asestarle puñaladas de forma compulsiva. La sangre brotó borbotones y sus salpicaduras alcanzaron, como el chico había previsto, o recordado, la alfombra persa. El arma se quebró por la fuerza de las cuchilladas. Ella dejó pronto de gritar y cayó al suelo convertida en un mutilado cadáver de ojos abiertos y gesto mudo de terror. Peter se quedó contemplándola, resollando, con el mango de su arma aferrado por su empapada mano derecha. No tardó en lanzar miradas calculadoras a su alrededor. Perpetrado el crimen, recuperaba la cordura con una sintomática ausencia de transición mental. Pascal había apartado la vista, incapaz de soportar una escena tan brutal. Se repetía continuamente que aquel asesinato ya se había producido, con ánimo de frenar su agitada respiración y el efecto corrosivo de la impotencia. Daphne, desde un rincón de la estancia, no daba muestras de haber asistido a aquel trágico desenlace, aunque su semblante exteriorizaba también un malestar de orígenes inciertos. Sigue observando, advirtió Pascal con voz ronca, volviendo a centrarse en él. Aguanta. Recuerda que nadie más que tú puede atisbar el testimonio de los lugares. El aludido obedeció a regañadientes. Necesitaba salir de allí. El clima imperante bajo aquel techo se había vuelto opresivo. Notó un creciente enfado en su interior. No era justo que le obligaran a ver aquello. Casi sentía el contacto de las salpicaduras de sangre en su ropa. Aún así, en un arduo ejercicio de autodisciplina, se mantuvo en una posición de testigo que se le antojó más próxima a la del cómplice. Al menos no corría ningún peligro. Gubert, en realidad, no se encontraba en el lugar del crimen. ¿Cuánto tiempo llevaba muerta su mujer? Pascal se planteó qué iba a ocurrir a partir de ese instante. Por los periódicos, sabía que muchos de esos asesinatos solían encadenarse con la consiguiente llamada a la policía y el suicidio de sus autores. Pero las facciones afiladas de Gubert, la forma insidiosa en la que entrecerraba los ojos analizando cada detalle de aquel paisaje doméstico, de aquella brusca paz artificial, le hizo intuir que aquel individuo no respondía al perfil sumiso. No, Gubert solo pensaba en eludir su responsabilidad sobre lo que acababa de hacer. Los remordimientos por haber terminado con una vida, la de su mujer, no le quitarían el sueño ni una sola noche. Era un psicópata. De hecho, Pascal no halló en el gesto de aquel hombre vestigios de arrepentimiento. En ocasiones la realidad mostraba su lado más crudo. Él lo sabía muy bien, pues lo había experimentado en varias ocasiones desde que adoptase la condición de viajero. Y estaba ante una de ellas. El mal se manifestaba de muchas formas. Gubert se acababa de quitar la camisa ensangrentada, que tiró al suelo hecha un guiñapo. A continuación, salió de la habitación con paso firme. Pascal se planteó seguirle, pero antes dirigió a Daphne una mirada dubitativa. Haz lo que tengas que hacer, repuso ella sin moverse del sitio. No pierdas información. Cualquier rincón de la casa puede ocultar datos. Pascal acató aquella instrucción y salió al pasillo. Escuchó el agua de un grifo correr y, guiándose por ese ruido, alcanzó un diminuto aseo donde Gubert se lavaba concienzudamente las manos. El hombre terminó enseguida aquel cometido y, sin perder un segundo, se dirigió hasta otra habitación llena de armarios. Abrió uno de ellos, rebuscó unos segundos y poco después extraía de él un objeto voluminoso. A Pascal se le congeló el rostro. Se trataba de una pala. Cuando volví del otro mundo, pensé que nunca lo superaría, reconoció Michelle, tumbada sobre la cama de la habitación de Jules. Y ahora que me voy encontrando mejor, casi siento curiosidad por saber qué va a ocurrir a partir de ahora. Pascal tendrá que decidir tarde o temprano si quiere volver a cruzar la puerta. Detuvo sus palabras. Es alucinante que yo esté pensando en eso. ¿Cómo se recupera el cuerpo humano, verdad? Jules asintió mientras, sentado en el suelo de madera, hojeaba un cómic de Edward Corey. Se levantó sin ganas. Su acostumbrado cansancio lo envolvía, para introducir un CD de Indochine en el equipo de música, aunque antes de presionar el play moduló el volumen para que aquel fondo musical les permitiera hablar. Se había propuesto olvidarse de la cicatriz de su cuello mientras su amiga estuviese con él, dispuesto a no conceder a aquella angustia ni una brizna de sus pensamientos. Pascal volverá a cruzar la puerta, y supongo que no todos tenemos la misma capacidad de recuperación, matizó el chico.
volviendo al suelo. Pero tú eres fuerte, y estás logrando superar esa pesadilla. Michelle descartó aquella afirmación con la cabeza. En sus ojos podía leerse una velada resignación, como si, a pesar de su supervivencia, no olvidase el precio pagado. Al margen de las mejorías experimentadas, nadie se había recobrado por completo de lo vivido. Cada cual arrastraba aún sus propias secuelas de impacto, reminiscencias desequilibrantes que procuraban enterrar bajo las rutinas cotidianas y con la ayuda de un misterioso psicólogo que Marcel Laville había puesto a su disposición. Un tipo muy profesional con quien se habían ido reuniendo de vez en cuando conforme iban rescatando la serenidad. Jamás me recuperaré del todo, sentenció ella. Todavía hay muchas noches en las que tengo que encender la luz para poder dormir. ¿Quién me lo iba a decir a mí, con mi gusto por lo oscuro? Y luego están esos odiosos sueños recurrentes, en los que me persiguen los espectros. Jules estiró su esquelética figura en un bostezo que dio la impresión de desencajar todas sus extremidades. La piel blanca de sus brazos y su tez clara contrastaban con su camiseta negra. ¿Y quién ha podido dormir bien después de lo que vivimos? Voy a ser un poco capullo, advirtió. Pero no me parecen unas secuelas muy graves después de lo que te sucedió. Yo mismo estoy peor que tú. Desde que salí del hospital tampoco duermo bien. Jules fue consciente de la forma edulcorada con la que había aludido a su feroz insomnio. Y me siento cansado a todas horas, aunque no haga nada. Me falta energía y no sé de dónde sacarla. Es como si se hubieran llevado todo lo que tenía, como si me hubieran vaciado de vitalidad. En fin, tal vez es que no ha pasado aún suficiente tiempo. Tú, en cambio, cada día estás mejor. Se te nota. Jules echaba de menos en sí mismo una esperanzadora progresión que tardaba en materializarse. De hecho, aunque se negaba a admitirlo, lo que estaba experimentando era un claro empeoramiento. Ya lo sé, repuso ella, pero eso no me consuela cuando me toca una de esas noches largas. Necesito que nos reunamos todos de nuevo, que hablemos, y que dejemos de comportarnos como espías infiltrados en una organización criminal. Su amigo soltó una risilla. Se forzó a soltarla. Me recuerdas a esos cómplices de asesinato en las pelis que, al final, terminan por confesar, incapaces de aguantar la presión de la espera. Muy gracioso. Esos tíos siempre lo estropean todo al final, por no aguantar. De haber sido más pacientes, se habrían salido con la suya y la poli no los habría pillado. Ya capto, no hace falta que sigas. No voy a cantar, si eso es lo que te preocupa. ¿A quién le iba a contar lo de la puerta oscura sin que me tomara por una loca? Bastante tenemos ya con lo que piensan de nosotros algunos, cada vez que nos ven vestidos con ropas góticas. Jules se recreó ahora en una sonora carcajada. En eso tienes razón. De todos modos, recuerda lo que nos dijo ese forense, Laville. Como no cuadraban todos los cabos, la poli continúa haciendo comprobaciones. Hemos de ser cuidadosos hasta que nos avisen. Y lo estamos siendo, Jules. Nunca nos juntamos todos. No vemos a Daphne. Jamás hablamos de la puerta oscura en público, ni del crimen de Delaveau. Ni siquiera tú has vuelto a subir al desván de tu propia casa. Ni falta que hace ahora que la puerta no se encuentra allí. El hecho de que Jules hubiese sacado a colación aquel dato constituía una muestra del interés que no había perdido por aquel monumento sagrado. Daphne había acordado con él, 2 meses antes, trasladar el arcón a un sitio más protegido, para garantizar la conservación del umbral legendario y también por la seguridad de la familia del muchacho. Jules había accedido, no sin esfuerzo porque la puerta oscura salía así de las posesiones de su familia tras más de un siglo en aquel desván. Marcel Laville, que era quien en realidad estaba detrás de la propuesta de la vidente, había ofrecido a los padres del chico un precio generoso y estos, que ignoraban la verdadera antigüedad del mueble y su naturaleza esotérica, habían accedido a venderlo. Ahora el misterioso baúl se hallaba oculto en los sótanos de un viejo palacio parisino patrimonio del clan de los guardianes de la Puerta Oscura. El joven Marceau lo aceptaba. A fin de cuentas, era Pascal el único legitimado a disponer de aquella vía entre los dos mundos, gracias a su condición irrenunciable de viajero. Y Pascal había estado de acuerdo con el cambio de ubicación. Jules alzó la cabeza para mirar a Michelle. Seguro que ya queda poco. La animó, con intención también de convencerse a sí mismo. Aguanta. Ella, no obstante, se debatía en su interior entre su poderosa curiosidad por el más allá y el miedo que experimentaba al imaginar a Pascal caminando solo de nuevo por las tenebrosas rutas de aquella dimensión. Ahora menos que nunca quería arriesgarse a perderlo. Sin embargo, era muy consciente de lo absurdo que habría resultado pretender que su amigo, convertido en el viajero,
renunciase a ejercer como tal. Por eso dio rienda suelta a su intrigado interés por el mundo de los muertos, con la esperanza de ir así preparándose para soportar mejor las futuras ausencias que sin duda Pascal iba a protagonizar. Por otra parte, desaparecido el vampiro, el peligro se reducía mucho para un viajero prudente como lo era él, al menos en teoría. Michel, al comprobar que su amigo había abandonado su semblante ausente, decidió seguir sincerándose. Compartir sus frustraciones le ayudaba. En realidad, comenzó, lo que me mata ahora es la rutina. Después de todo aquello, me cuesta muchísimo adaptarme al ritmo normal. Se me va la cabeza. Hasta mi compañera de habitación en la residencia se ha dado cuenta y no hace más que preguntarme. ¿A ti no te pasa? Claro. Aunque, como ya te he dicho, a mí me notan especialmente cansado. Desde que me levanto no hago otra cosa que arrastrarme del sofá al sillón y viceversa. Y en clase me duermo. Incluso mi padre me ha preguntado por qué se me ve tan agotado. Y es extraño porque a mí todo este asunto lo que hace es excitarme. Pero ni aun y así. Michelle se quedó pensativa. ¿Y aguantas bien esta especie de ley del silencio que nos han impuesto? Jules se encogió de hombros, dispuesto a fingir. Me compensa por la sensación de conocer secretos que nadie más que nosotros posee. Tenemos una identidad oficial y luego una existencia más excepcional que debemos disimular para evitar problemas. No me parece un precio caro ese secretismo, a cambio del privilegio. Michelle sonrió. Has leído demasiados cómics de superhéroes. Y mucho manga. Jules alzó el rostro. Sus ojos brillaban por primera vez con sinceridad. Bueno, sabes que mis palabras no están tan lejos de la realidad. Yo aguardo sin problemas porque sé que, antes o después, recuperaremos la puerta oscura. Se detuvo para respirar. Hasta hablar le dejaba exhausto. Nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas. Esa posibilidad se desintegró en el instante en el que conocimos ese umbral sagrado. Ya lo sé. Los ojos de Jules brillaban, la única muestra de vitalidad en su cuerpo. Las etapas de normalidad no son simples paréntesis, continuó, vehemente. ¿No es genial? Y eso es inevitable, nadie nos lo puede arrebatar. Ante algo así, ¿qué suponen unos meses de espera? Michel reconoció en su amigo sus propias aspiraciones. La pasión gótica que los unía se manifestaba en cada resquicio de sus vidas. No obstante, la forma que tenía Jules de enfatizarlas, frente a la más sosegada de ella, se debía a los distintos papeles que ambos habían jugado durante su secuestro. Michel había sufrido la peor parte, y eso que Jules había tardado mes y medio en curarse de las heridas infligidas por el vampiro que suplantó a Wagner. En su cara habían quedado delgadas cicatrices, como recordatorios que se irían mimetizando con la piel conforme transcurriese el tiempo. El móvil de Michelle inició entonces una serie de quejidos vibrantes y ella atendió a su diminuta pantalla. «Es Dominique», adelantó a su acompañante. «Salúdalo de mi parte». Michelle respondió a la llamada. Colgó muy pronto, aunque antes de hacerlo la inflexión de su voz anunciaba novedades. Cuando se volvió hacia Jules, este albergó la certeza de que aquella fugaz conversación que acababa de finalizar había provocado, sin embargo, un significativo cambio en las circunstancias que lo rodeaban. No se engañaba. «Daphne se ha llevado a Pascal», notificó Michelle, inquieta. «Dominique se ha enterado por un mensaje que él le ha enviado para que lo supiéramos». Calló un instante. ¿Han incumplido el pacto de la cuarentena? Jules expresó la posibilidad que ella no se había atrevido a contemplar. No, Michelle. Simplemente el plazo ha terminado. Volvemos a jugar. El muchacho, soportando un repentino escalofrío, no pudo evitar plantearse cuál iba a ser su papel en aquella nueva etapa. Capítulo 9. Pascal bebía sorbos de una lata de Coca-Cola, sentado en una habitación cercana a la estancia donde acababa de asistir a la recreación del crimen. La ensoñación había terminado al fin, y ahora procuraba relajarse acompañado de Daphne. La vivencia había sido espantosa, y tan real. ¿Me explicarás qué está ocurriendo?, interpeló a la bruja, molesto por el impacto personal de aquella experiencia que aún no entendía. Daphne asintió, acomodada a su lado sobre un sillón tapizado en cuero. «Te debo esa explicación», reconoció la vieja, con gesto concentrado. «Y te pido disculpas. Ya sois lo suficientemente mayores como para decidir vuestros movimientos
y yo no pretendo lo contrario. Pero me has traído hasta aquí sin consultarme nada, le recriminó él. No sé qué pinto en esta casa. Yo no quiero ver cosas así. Aquella acusación era cierta. La vidente le había pedido su cooperación por teléfono sin informarle de nada. No volverá a ocurrir, se comprometió ella, conciliadora. Pero es que no teníamos tiempo para explicaciones. Te necesitábamos con urgencia. Y tu labor aún no ha terminado. El tiempo sigue corriendo en contra nuestra. Cuando todo haya acabado podré facilitarte la información que mereces. No quiero que pienses que te utilizo como viajero. No se trata de eso. Pascal ya no atendía. Había puesto los ojos en blanco. ¿Todavía tenía que hacer algo más? Iba a replicar cuando una gruesa silueta apareció por la puerta. La recién llegada, de temperamento evidentemente enérgico, mostraba en la cara las huellas de una agresión no muy lejana en el tiempo, lo que confería a sus rasgos, ya de por sí algo rudos, una dureza especial. Pascal, te presento a la detective Marguerite Betancourt. La vidente reaccionaba con rapidez, señalando a la mujer desde su sillón. Tal vez te suene. Se encargó del asesinato del profesor de Lavaux. El chico se levantó de su asiento y le tendió la mano a la detective, que lo miró de pies a cabeza con escasa sutileza antes de responder al saludo. Así que tú eres Pascal Rivas. En las pupilas de la investigadora podía leerse un enconado escepticismo, cuyo halo desdeñoso se extendía hasta abarcar a Daphne. Solo la desesperación y una petición expresa de su amigo Marcel Laville habían conseguido doblegar a Marguerite para que recurriese a una vidente. A esa vidente, que también conocía. Encantado, musitó Pascal retirando la mano, demasiado inquieto aún como para prestar atención a aquella mujer y su pose hostil. Marguerite había captado el tono falso de aquel formulismo pronunciado por el chico, pero hizo caso omiso. Al menos se trataba de un chaval educado. La vidente me ha comentado tus... La enorme mujer se mordía el labio inferior, buscando el término adecuado para aludir a unas capacidades en las que no creía. Habilidades. El retintín con que soltó aquella última palabra rozó el límite de lo aceptable, y Pascal frunció el ceño. Se encontraba agotado y nervioso, un estado poco propenso a la paciencia. Daphne, alerta, se dispuso a intervenir, lanzando una mirada al chico que hizo comprender a este que Betancourt solo lo estaba tanteando. La bruja controlaba aquella peculiar reunión. No podían permitirse un enfrentamiento directo con la policía, que por otro lado podía haberse evitado si hubiesen dispuesto de algo más de tiempo para preparar aquel encuentro. La detective sonreía como un tiburón mientras acariciaba un collar de amatistas que colgaba de su cuello. Llevo esperando un buen rato, dijo. Si en 2 horas no hemos encontrado algún indicio, el juez nos obligará a soltar a ese bastardo de Peter Gubert. Sin cuerpo no hay delito. Aunque ya me he hecho a la idea, la justicia a veces es demasiado ciega. No espero sorpresas, ¿sabes, chico? Pascal asintió, y ahí va comprendiendo todo. La inesperada llamada de Daphne, la visita a la casa desconocida en la que aún permanecían, la escena atroz que él había rescatado entre sus paredes y, por fin, la presencia de esa detective de la que tanto le habían hablado Jules y Dominique. Si no las espera, entonces ¿por qué me han traído hasta aquí? Repuso con insolencia. Marguerite sonrió. Vaya con el nene, comentó. Se ve que todo el grupo de amiguitos es parecido, ¿eh? En el fondo, ver a ese muchacho suponía para la detective recuperar el recuerdo de Jules Marceau y Dominique Regault, el incómodo recuerdo de que, a lo largo de todo el caso de Lavaux, ella no había logrado averiguar del todo qué se traían entre manos esos chicos. Sí, conocía la hipótesis de Marcel. Se suponía que los adolescentes habían visto al asesino del profesor salir del liceo la noche del crimen. La teoría que al final había prevalecido a la hora de redactar los informes que sirvieron para archivar el expediente. Pero ella albergaba un íntimo convencimiento de que había algo más. Algo que, tal vez, nunca saldría a la luz. Evocó con masoquismo la misteriosa visita a la mansión abandonada de las afueras que llevaron a cabo la vieja Daphne y Jules aquella noche varios meses atrás. De nada sirvieron las pesquisas de la detective. Para todas las preguntas tenían ellos respuestas tan verosímiles como indemostrablemente falsas. Apretó los dientes. Cómo le fastidiaba resucitar semanas después aquel relativo fracaso. Lo importante había sido desde un principio pillar al psicópata en su labor policial. Por probar no se pierde nada, ¿no? Se defendió, volviendo al presente. Ya lo trincaremos más adelante. Se confiará y caerá.
Aquellas palabras habían salido de su boca con una fluidez artificiosa. Ninguno de los tres se la creyó. Si se veían obligados a soltar a Gubert, Marguerite no se lo perdonaría jamás. No toleraba la injusticia, la ponía enferma. Frente a semejante desastre, concluyó con cierta indulgencia para sí misma, confiar el último recurso a una vidente casi le parecía algo lógico. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Pascal, en tono correcto. Ella lo observó con detenimiento, evaluando la posibilidad de dobles intenciones en aquel ofrecimiento de aspecto inofensivo. ¿Acaso le estaba tomando el pelo? No tengo ni idea, joder, explotó, vencida por la ansiedad. Si estás aquí es porque esta especie de bruja ha afirmado que puedes ayudarnos y, por el amor de Dios, incluso el forense que trabaja para nosotros ha insistido en ello. ¿Cómo voy a saber yo lo que tienes que hacer? Bastante hecho llegando hasta este punto. Marguerite se volvió hacia la vidente con un gesto interrogador que auguraba una muy limitada paciencia. Lo que Pascal tenía que hacer ya lo ha hecho, aseveró la vidente, enigmática. Agente Betancourt, es su turno. Pregunte lo que quiera saber. La detective los miró a los dos de hito en hito, incapaz de distinguir si tenía ante ella dos bromistas o a dos simples locos. Ambas alternativas conducían a un mismo turbio desenlace. La imagen de Gubert saliendo por la puerta de la comisaría en compañía de su abogado, sin estar esposado y con la mirada altiva, la sulfuró. «Vieja bruja, sabes muy bien lo que necesito», explotó entre aspavientos. «El puñetero cadáver de la señora Gubert. Su marido insiste en que la sangre de la alfombra, que ya hemos comprobado que pertenece a ella, procede de una profunda herida que su esposa se provocó al caer de forma accidental sobre la mesa del salón. La mesa está rota, desde luego. Por lo visto, la mujer, que es médico, se negó a acudir a urgencias y prefirió curarse en casa. Poco después, y siempre según la versión de esa alma caritativa que es el señor Gubert, abandonó el domicilio conyugal». Marguerite se interrumpió y alzó los ojos hacia el techo de la sala, emulando la pose oratoria de un mártir. «Pero, ¿quién se va a creer una historia semejante? El caso es que no hemos sido capaces de hallar el cuerpo de la mujer, a la que damos, obviamente, por muerta, ni otras pruebas definitivas». Daphne se mantenía serena, y eso que no se había borrado de su semblante apergaminado aquella preocupación que Pascal había detectado a mitad de la recreación del crimen. «Pues pregúntele al chico», sugirió, hierática. «No pierda más tiempo». Marguerite sonrió ante la provocación. Decepcionante. Yo esperaba una bola de cristal, cartas, un ritual un poco más elaborado. Pero ni eso voy a conseguir aquí. La vieja Daphne le devolvió la sonrisa ante el rostro cómplice de Pascal. «Cada minuto que invierte en justificarse», advirtió la vidente, «coloca a su hombre más cerca de la libertad. Es su decisión, no la nuestra». Marguerite tragó saliva, acusando aquel golpe certero. Por fin cedió. «Pascal», susurró, como si le diera vergüenza incluso plantear ese interrogante a aquel chico de 15 años. «¿Tienes alguna idea de lo que pudo hacer Peter Gubert con el cuerpo de su mujer?» Siguieron unos segundos de silencio, durante los que la mujer y el joven intercambiaron miradas. Parecían tahúres a mitad de partida, intentando desenmascarar un farol bajo una elevada apuesta. Pascal prolongaba sabiendas aquel pulso, regodeándose en el hecho incuestionable de que la detective no podía ganarlo. La respuesta ya estaba en él. Absorto, acababa de descubrir el poder implícito en su recién descubierta capacidad de acceder a la memoria de los lugares. Una vez más, la condición de viajero lo envolvía con su sombra. «Los cimientos de la casa están en parte huecos», comenzó con voz neutra. «Es por donde instalaron las cañerías y los desagües de la construcción. Se accede por el porche delantero. Hay unos tablones que encajan bien pero que están sueltos. Debajo queda un hueco en el que cabe una persona a gatas. Luego se ensancha. La tierra es blanda». A Marguerite Betancourt el estupor le había dejado conmocionada. Casi no podía articular palabra. Se resistía a creer en aquello, pero aquel chico había improvisado una explicación de una verosimilitud asombrosa por la minuciosidad de sus detalles. ¿Insinúas que Peter Gubert se metió por ahí?», indagó, deseosa de comprobar hasta qué punto Pascal podía encajar todas las piezas en su portentosa imaginación. Pascal asintió a la cuestión con la misma tranquilidad que si hubiera respondido que si quería postre en la cena. «Después de matar a su mujer», aclaró, «se introdujo con una pala por ahí y cavó un agujero bastante profundo. Aquí no hay vecinos que puedan aparecer de improviso, así que no tenía prisa».
Luego arrastró hasta el hueco el cadáver y, una vez dentro, lo terminó de enterrar. A continuación se dedicó a limpiar todos los rastros de la casa. Pero de esto hace ya bastantes días, repuso la detective, que seguía impresionada. El olor sería insoportable aquí dentro. Pascal negó con la cabeza. Recubrió el cadáver con cal viva. No es nada tonto. Aquel dato había tenido que confirmárselo Daphne, quien había concretado el nombre del material tras escuchar la descripción del chico. En efecto, con esa sustancia se aceleraba la decomposición de los restos y se reducía el olor a putrefacción. Ante la última información, Magritte se había quedado, literalmente, con la boca abierta. Le costó reaccionar, pero lo consiguió. —¡Jax! —requirió, a voz en grito. —Comprueba si hay tablones sueltos en la entrada de la casa, en el porche. En aquella habitación no se movía nadie. —Correcto. Se escuchó poco después la respuesta de aquella voz masculina, en la que ahora se podía distinguir un leve acento de asombro. —Queda una cavidad que avanza bajo el suelo de la casa. Huele raro. ¿Me meto? Los ojos muy abiertos de Magritte traicionaban su aparente serenidad. Un tenue olor a putrefacción comenzó a propagarse por la casa, ascendiendo desde el subsuelo. —¡Sí! —ordenó. —Busca restos de cal viva. La detective arrugó la nariz emitiendo un elocuente gruñido. El olor llegaba ya hasta ellos. Poco después se confirmaba el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición, aún vestido con unas ropas que se identificaron como de Mary Gubert. Es ella, ratificó Pascal. Se pelearon y él la apuñaló en el salón. Magritte asintió desconcertada. Estoy segura. Muchas gracias. ¿No se alegra de haber resuelto el caso, detective Betancourt? La interpeló Daphne, maliciosa. La aludida asumió su incapacidad de exteriorizar su satisfacción. Yo no me esperaba esto, reconoció, aún descolocada. Necesito algo de tiempo para procesar lo que ha ocurrido aquí esta tarde. Se volvió hacia Pascal. Pero, ¿cómo? La investigadora no terminó su pregunta, aunque tampoco hacía falta. Lo he visto, respondió el chico. Lo he visto todo. Los lugares tienen memoria. Él se recreaba, adoptando ahora el lenguaje críptico que iba aprendiendo de la vidente. Y a veces comparten sus recuerdos. Yo me limito a recibirlos. Magritte se le quedó mirando, estupefacta. Nadie debe conocer los verdaderos detalles del descubrimiento del cadáver, advirtió Daphne a la detective, levantándose del sillón. Es algo que debe quedar entre nosotros. Ni siquiera puede compartir la verdad con sus compañeros de la policía. Redacte un informe y atribuya a un tropiezo, o a cualquier otra causa accidental, el haber detectado los tablones sueltos que les han conducido hasta Mary Gubert. Nosotros saldremos por la puerta de atrás, antes de que los agentes invadan toda la casa. Hemos de desaparecer de la escena. De acuerdo, balbuceó la detective. Magritte continuaba inmóvil y, haciendo un esfuerzo, se apartó para dejar pasar a los dos responsables clandestinos de que un asesino no volviese a la calle. Por fortuna, la extrema urgencia que seguía imperando en el caso Gubert la ayudó a recuperar el aplomo. Disponían de poco tiempo para confirmar la identificación del cadáver y paralizar el proceso de puesta en libertad del homicida.